Hola familia, ¿cómo están? Buenas tardes o noches ya, ¿verdad? Ya es un poquito tarde, pero me da mucho gusto saludarlos como siempre. Sí, no avisé, pero bueno, este es un live sorpresa. Tenía yo un ratito libre, así que dije voy a conectarme con todos ustedes para saber cómo están, que tiene mucho que no me conectaba. Y bueno, mientras se están conectando y nos dicen desde dónde lo están haciendo, quiero enviar un afectuoso saludo a todos mis amigos que se están empezando en este momento a hacer presentes de muchos lugares, ¿no? Entre ellos la comunidad latina en Estados Unidos, que siempre saludo, muchas gracias por acompañarme. Mis amigos en México, gracias, ¿cómo están? Qué gusto, de verdad. ¿Ya está pasando el calor? Sé que están pasando una época bastante calurosa en México, pero espero que estén mucho mejor. Igualmente, mis amigos en Centroamérica, gracias por estar acá. Y bueno, toda la gente que se conecta desde este lado, desde el cono sur. Acá tenemos gente que se encuentra en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Aquí mismo en Perú, Colombia, Ecuador, bueno, tanta gente linda que se está conectando, muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, está como que muy presente actualmente debido a las películas de Intensamente, bueno, Intensamente 2. Y hace unas semanas hice un par de lives hablando de las enseñanzas más importantes de Intensamente 1 e Intensamente 2. Y este tema básicamente, que es el de las emociones, creo que es un tema muy importante, no solamente porque se demora, ¿no? Sino porque es un tema que constantemente en las organizaciones vemos el impacto y vemos cómo es que se manifiesta en todo lo que sucede dentro de ellas, ¿no? Tanto a nivel de productividad, como a nivel de seguridad, como a nivel de relaciones interpersonales. Las emociones siempre están presentes. Y hoy día hablaremos de un tema que me encontré ahora por internet, y es cuáles son las frases más comunes que dice una persona que tiene alta inteligencia emocional. ¿Y por qué las frases más comunes? Bueno, porque nos damos cuenta que una persona que tiene una alta inteligencia emocional, un alto cociente emocional, pues se expresa diferente, ¿verdad? Y se expresa diferente porque piensa diferente. Y obviamente cuando tú piensas diferente y te expresas diferente, bueno, pues las decisiones, las acciones que emprendes son otra cosa. Y generalmente una persona que tiene mucho mayor manejo emocional será alguien que tome mucho mejores decisiones en su vida y, bueno, por ende le irá mejor, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece que vamos comenzando con este tema? Y la pregunta obligada es, ¿qué son las emociones? Generalmente cuando llegó esta pregunta en las organizaciones, la gente, bueno, como que titubea un poco, ¿no? Porque si bien tenemos cierta conciencia acerca de las emociones, ya que las sentimos, pero definirlas no es algo tan sencillo. Podemos decir que las emociones no es otra cosa más que una descarga bioquímica que libera nuestro cerebro cuando entra en contacto con algo real o imaginario. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que cuando nosotros experimentamos el mundo de allá afuera, el mundo de la realidad, el mundo de las tres dimensiones, pues inmediatamente nuestro cerebro se alerta, ¡pau!, ¿no? En ese momento la información que entra por los lóbulos prefrontales empieza a alterar la química cerebral. Dentro de nuestra cabeza empiezan a generarse una serie de acontecimientos bien complicados, bien complejos, pero que de alguna manera nos ayudan a crear nuestra propia realidad. Así que las experiencias externas de alguna manera empiezan a modificar lo que está pasando dentro de nosotros, porque es la forma como nosotros empezamos a tomar acciones sobre lo que nos está pasando. Así que si advertimos un peligro, inmediatamente lo interpretamos, se libera adrenalina para nosotros ponernos en acción. Si vemos a una persona que nos gusta, inmediatamente se libera oxitocina para ponernos en el estado propicio para entablar una relación. Es decir, nuestra química cerebral responde a lo que está sucediendo allá afuera de alguna manera para poder responder de forma efectiva ante esas circunstancias. Podemos decir entonces que nuestras emociones es como nuestro barómetro interno, como nuestro GPS personal, que nos permite identificar plenamente lo que está sucediendo y cómo debemos responder ante ello. Ahora, esto sucede tanto si nosotros lo estamos experimentando como si nos lo estamos imaginando. Sí, es decir, cuando nuestra mente empieza a crear esas circunstancias, ya sea por algo que recuerda o por algo que imagina, nuestro cerebro trabaja completamente igual. Fíjate qué importante es esto. O sea, se han hecho experimentos bien interesantes donde se han puesto, ya sabes, ¿no?, receptores en el cerebro de las personas para poder escanear la actividad cerebral cuando experimentan lo que está sucediendo allá afuera. Pero cuando les ofrecen la oportunidad de imaginar
esa misma situación, no que esté pasando, pero sí que se la están imaginando, bueno, pues entonces tu cerebro reacciona exactamente igual. Las respuestas cerebrales que tiene tu cerebro, tanto si está pasando como si lo estás recordando o imaginando, es exactamente lo mismo. Eso significa que para el cerebro es igual, o sea, él no sabe si lo que está pasando está sucediendo realmente o te lo estás creando, te lo estás imaginando. Por lo tanto, las emociones se disparan con esas experiencias externas o internas. Y esas descargas bioquímicas que se liberan en nuestro cerebro no solamente se quedan aquí, ¿no? Sino que viajan a través del torrente sanguíneo y se depositan en los receptáculos de nuestras células en nuestro cuerpo. Por eso las emociones las sentimos en el cuerpo. Si no tuviéramos la oportunidad de sentir esas emociones, bueno, pues entonces no nos daríamos cuenta de lo que está pasando, no advertiríamos el peligro, no nos preocuparían las cosas, no estaríamos pendientes de ofrecer resistencia o alguna respuesta ante lo que está pasando porque no nos daríamos cuenta. Así que nuestras emociones prácticamente guían nuestro comportamiento a través de las cosas positivas, cosas que nos gustan, cosas que nos alegran, cosas que nos hacen sentir bien, así como también de las cosas dolorosas, de las cosas negativas, cosas que no nos gustan tanto. Así que entre el dolor y el placer, los seres humanos pues vamos tomando decisiones y vamos deambulando por el mundo, accionando, respondiendo frente a todo lo que nos está pasando. Y estas emociones también están ligadas con nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras motivaciones más profundas, prácticamente el pegamento que une todas las conexiones que tenemos a nivel personal, social, pues tiene que ver con nuestras emociones. Por eso son tan importantes. Las emociones de alguna manera, bueno, no de alguna manera, de todas las maneras posibles, pues nos ayudan a entender por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Y en nuestra vida diaria experimentamos un sinfín de emociones que afectan nuestros resultados, nuestras relaciones y el cómo nos sentimos. Incluso las emociones afectan nuestra propia salud, ya que esas emociones que no son gestionadas adecuadamente, pues nos pueden hacer sentir mal. O sea, ¿qué pasa cuando empezamos a tener resentimiento por algo que nos hizo una persona? ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables o avergonzados por algo que ha sucedido en el pasado? ¿Qué pasa si sentimos demasiada ansiedad o miedo sobre cosas que ni siquiera han sucedido, pero que nos imaginamos que va a pasar? ¿Qué pasa? O sea, si te das cuenta, nuestro cuerpo empieza a reaccionar, nuestro cuerpo empieza a sentirse de alguna manera extraña, y hay gente que le sudan las manos, hay gente que le da taquicardia, hay gente que le da diarrea, hay gente que no puede dormir. O sea, sí, o sea, las respuestas fisiológicas que nosotros enfrentamos en presencia de aquellas emociones, bueno, desencadenan una serie de situaciones dentro de nosotros, y es lo que en algún momento nos puede incluso llegar a enfermar, porque esas emociones persistentes de estadios negativos, pues obviamente pues empiezan a generar situaciones negativas dentro de nosotros. Es como, ¿te imaginas si todo el tiempo estuviera circulando veneno dentro de nosotros, verdad? Si estuviera así circulando constantemente ese veneno, el veneno del resentimiento, el veneno del odio, el veneno del rencor, el veneno de la culpa, el veneno de la vergüenza, pues obviamente eso te llega a enfermar. Y es interesantísimo cómo actualmente numerosas investigaciones coinciden en que muchas de las enfermedades, muchas de las patologías que tenemos las personas obedece precisamente a emociones mal manejadas. Quizá una de las autoridades más grandes que existen con respecto al tema de las emociones sea Daniel Goleman. No es que sea la única persona que haya estudiado las emociones, pero sí quizá la más famosa, ¿no? Gracias a su increíble libro La inteligencia emocional, bueno, pues Daniel Goleman lo que hizo fue sacar el término de las universidades y los puso al alcance de todos nosotros, ¿verdad? Y por eso es que empezamos a entender qué cosas eran las emociones. Pero ese término ya se empezó a manejar desde la década de los 70, en 1972, dos grandes investigadores, Peter Salovey y John Mayer, en la Universidad de New Hampshire y New Hampton, empezaron ya a manejar el término de inteligencia emocional. Y ellos decían que la inteligencia emocional es la habilidad para manejar los sentimientos y las emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para poder dirigir los propios pensamientos y acciones. Eso es la inteligencia emocional, de acuerdo al concepto que establecieron John Mayer y Peter Salovey. Y en esta definición hay algunas palabritas que me gustaría destacar. Dice la primera parte de la definición: es la habilidad para manejar los sentimientos. Y quiero destacar la palabra habilidad.
significa que es algo que podemos desarrollar. O sea, no están diciendo que es un don, ¿verdad? No es un regalo divino, no es algo exclusivo para algunas personas, no, dice que es una habilidad. Significa que todas las personas, si realmente nos esmeramos y nos ponemos serios en eso, podemos desarrollar una mayor capacidad para manejar los sentimientos y emociones, dicen ellos. Sentimientos y emociones. ¿Que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Fíjate qué interesante. La emoción es distinta al sentimiento. La emoción es una descarga bioquímica que libera tu cerebro cuando entra en contacto con algo real imaginario. Así, ¡pum! Pero eso sucede en una fracción de segundos. Nada más. O sea, inmediatamente que tu cerebro se da cuenta de que algo está pasando, libera el neurotransmisor y hace que nosotros sintamos algo. Entonces, la emoción solamente es para que nos demos cuenta de que algo está pasando. Pero ¿qué pasa si yo a esa emoción le añado un componente cognitivo? ¿Qué significa? Que si yo empiezo a pensar sobre la emoción, bueno, si yo empiezo a pensar sobre la emoción, el tiempo que dura la emoción va a ser tanto como perdure el pensamiento. ¿Qué significa? Que mientras más esté pensando en esto que está sucediendo, pues más se va a alargar el periodo en el cual yo sienta eso. Entonces, si constantemente estoy recordando la traición que me hizo mi ex, ¿verdad? Bueno, pues entonces mi cerebro lo interpreta como si todavía él me estuviera traicionando en este momento. Si yo estoy pensando constantemente en el fraude que me hicieron en el banco, bueno, pues para mi cerebro es exactamente lo mismo. Es como si ese fraude existiera en este instante, ¿no? Entonces, esa emoción sostenida en el tiempo se llama sentimiento. Entonces, ese sentimiento, como te digo, va a durar tanto como dure el pensamiento. Hay gente que le puede durar una semana, un mes, hay gente que está con eso años de su vida, acordándose de lo que le hicieron hace 20 años, ¿no? Eso ya es un resentimiento, ¿no? Y es bien difícil de superar, gente que está atorada en el pasado. Entonces, cuando tú eres hábil para manejar los sentimientos y las emociones, discriminar entre ellos, darte cuenta cuándo es una emoción y cuándo es un sentimiento, y utilizar este conocimiento para dirigir el pensamiento y las acciones, en eso es inteligencia emocional. Es cuando yo empiezo a dirigir lo que está pasando dentro de mí. Y lo hago a través del pensamiento. El pensamiento es el único elemento que yo tengo para poder dirigir adecuadamente una emoción. Es decir, las respuestas que yo ofrezco frente a lo que me está pasando solamente son efectivas a través de mi propio pensamiento. Fíjate qué importante es esto. Y para Daniel Goleman, las personas que utilizan esta forma de pensar de alguna manera distinta de otro grupo de personas son aquellas que poseen una mayor inteligencia emocional. Y le llamamos inteligencia emocional precisamente a esa capacidad de dirigir los pensamientos y acciones de manera efectiva para que seamos realmente personas que respondamos a las circunstancias, no que nos dejemos llevar, no que metamos la pata en el agujero, no, sino que aprendamos a sacar adelante las situaciones que nos están pasando. Si en este momento yo estoy discutiendo con mi gerente o con mi cliente bien importante, yo me doy cuenta que me estoy empezando a sentir mal, ¿no? Entonces, en vez de decir algo de lo cual yo me vaya a arrepentir, mejor pienso las cosas de una manera distinta y dirijo mi comportamiento de una manera más efectiva. Si hoy es lunes y no me dan ganas de ir a trabajar porque amanecí de malas, porque me dejó mi novia y porque no, oye, o sea, tengo que aprender a gestionar lo que está pasando dentro de mí para que esa emoción no acabe con mi vida, para que no acabe perjudicándome de alguna manera. Entonces la inteligencia emocional es tomar decisiones correctas con lo que me está pasando para hacer frente realmente a esos retos importantes. Eso es inteligencia emocional. Y hay, digamos que, dos conceptos importantes que distinguen a la inteligencia emocional, bueno, o más bien que componen la inteligencia emocional. Un componente intrapersonal y un componente interpersonal. El componente intrapersonal tiene que ver con la manera como yo me gestiono a mí mismo. Es decir, aquella capacidad que yo tengo para poder dirigir mis emociones, guiar mi comportamiento de una manera efectiva y ser una persona, que se desenvuelva con efectividad en la sociedad. Y el otro componente tiene que ver con la habilidad interpersonal, que significa guiar
el pensamiento y comportamiento de mi grupo social para lograr colaboración, para ser empático, para llegar a acuerdos, para resolver conflictos, lo cual son habilidades muy importantes de liderazgo, ¿verdad? Entonces, dentro de esta capacidad de gestionarme a mí mismo y la capacidad de gestionar a mi grupo social, pues reside realmente en la efectividad personal. Y hay una serie de frases que distinguen a aquellas personas con alta inteligencia emocional. A mí me gustaría, en este pequeño live que quise hacer con ustedes, que va a durar bien poquito, ver las primeras 6 características, no características, sino las primeras 6 frases que generalmente usan las personas que tienen alta inteligencia emocional, solamente para ver si es que alguna de esas frases forma parte de tu vocabulario o si conoces personas que se expresen de esa manera. Bien, vamos a verlas, ¿sí? Ok, bueno, mientras váyanme diciendo desde dónde están conectando para saludarlos, de qué ciudades se encuentran, para mandarles un gran abrazo a todos, ¿sale? Muy bien, vamos a ver entonces. Primera frase que distingue a una persona con alta inteligencia emocional. Y esa primera frase dice: puedo con este reto, puedo con este desafío. Mira, y esa frase es muy importante porque frente a algo que te está pasando, frente a un reto importante que en este momento se te está presentando, hay personas que se amilanan, hay personas que se echan para atrás, hay personas que se acobardan y hay personas que sacan el pecho, hay personas que miran de frente. Entonces, cuando tú eres una persona que frente a los desafíos no se acobarda y dices: yo puedo con esto, me habla de tu habilidad de autogestión. Me habla de tu capacidad para identificar tus fortalezas y tus debilidades. Me habla de la capacidad que en este momento tú tienes para enfrentar el desafío y salir adelante. Y esto obviamente es una habilidad muy importante y muy requerida, tanto a nivel personal como a nivel corporativo, como a nivel laboral, ¿verdad? Una persona que no se acobarda frente a los retos, sino que saca sus mejores recursos para salir adelante, es alguien que vamos, se va a desenvolver muy bien en la vida y que va a ayudar a un grupo de personas a lograr los resultados y las metas que se les pongan. Entonces, eso es algo bien importante. Aunque pasemos por un momento estresante, por un momento complicado, pues cuando tú tienes ese control emocional como para ponerle paños fríos a la situación, es decir, a ver, puedo con ese reto, puedo con ese desafío, ¿bien? Entonces tengo estos recursos, tengo estos conocidos, tengo estos contactos, claro que puedo hacerlo. Es decir, no te dejas llevar por el miedo, no te dejas llevar por la ansiedad, no te dejas llevar por la frustración, sino que tomas aire, ¿no? Pues bajas el ritmo cardíaco y dices: ok, a lo mejor el reto es grande, a lo mejor sí puede ser, pero eso no significa que no pueda hacerlo. Y eso es capacidad de autogestión. Así que si tú eres una persona que dice cosas como: a lo mejor es difícil, pero claro que puedo hacerlo, me habla de esa capacidad de autogestión y es algo muy importante y muy valorado y apreciado a nivel organizacional. Hay otra frase que generalmente usan las personas con alta inteligencia emocional y dice esa frase: yo puedo mejorar y tú también lo puedes hacer. Fíjate qué importante, ¿no? Es darme cuenta realmente de que mis capacidades y mis talentos pueden desarrollarse, que no tengo un techo realmente para poder decir hasta aquí llegué, no, sino que puedo adquirir más habilidades, que puedo valer más en términos profesionales, que soy capaz de afrontar cada vez mayores y mayores desafíos y esto me permite ponerme metas cada vez más y más y más elevadas. Hay gente que dice: pues mira, yo ya no, o sea, ya mis estudios no me dan, yo ya hasta aquí llegué, yo ya no puedo aspirar a otra cosa. No, o sea, una persona que se siente así, limitada de recursos, una persona que se siente así, incapaz de poder hacer las cosas, una persona que siente que ya llegó su momento de tirar la toalla, pues en ese momento está empezando a morir, ¿verdad? Pero los retos del desempeño, los retos de la evolución, los retos del crecimiento, pues no se detienen nunca y constantemente nosotros podemos ir incorporando nuevas habilidades para seguir creciendo y desarrollándonos hasta donde tú te lo permitas. O sea, el techo solamente es el cielo, ¿no? O sea, tú puedes llegar hasta donde tu corazón te lo permita si es que reúnes las agallas, la fuerza, la capacidad interna de sacar adelante esos recursos.
Quizá en este momento me falten habilidades, tal vez tenga que desarrollar habilidades de marketing digital, tal vez tenga que aprender a manejar segmentaciones de mercado, tal vez tenga que aprender nuevas habilidades de ventas, quizá tenga que aprender, no sé, otro idioma, tal vez tenga que empezar a incorporar inteligencia artificial en mi negocio, y yo sé que estoy utilizando términos que en este momento dan un poco de miedo, pero lo que está en este momento no de moda, sino en tendencia. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿vas a permitir que tu empresa muera? ¿Vas a permitir que tus habilidades se estanquen? ¿Ya no vas a generar mayor valor en el mercado? No, la consigna es desarrollarte, ¿verdad? Y eso nuevamente es autogestión, la capacidad y la habilidad para poderlo hacer. Y también para desarrollarlo en otras personas. Igualito. Así como yo puedo mejorar, ¿qué crees? Tú también puedes. También puedes crecer, también puedes desarrollarte, también puedes incorporar habilidades, también puedes expresarte de una mucho mejor manera, también puedes estudiar otras cosas, también puedes ganar más plata. Claro, ¿por qué? Porque no hay nada que nos diferencie a ti y a mí, porque en esencia nos parecemos, en esencia somos prácticamente la misma cosa. Lo único que nos distingue es la forma como utilizamos nuestra mente y dirigimos nuestro cerebro para llegar a resultados. Pero de ahí en fuera, pues somos exactamente la misma cosa. Así que si no hay nada que a mí me detenga, tampoco hay nada que a ti te detenga, ¿verdad? Lógico, lógico, así es. Y eso es autogestión. Otra frase que distingue a aquellas personas que tienen alta inteligencia emocional, dice Daniel Goleman, dice, estoy emocionado, emocionada con este cambio. Y nuevamente es la manera como tú respondes frente a los cambios que te presenta el entorno. Aunque nos invada la incertidumbre, nos adaptamos a esos cambios. Y los seres humanos somos adaptativos. Tenemos una capacidad gigantesca para adaptarnos a los desafíos del entorno. Y la razón es muy simple, o sea, no estamos dotados con armas naturales para defendernos de los peligros de allá afuera. Pero se nos dotó de inteligencia, de la capacidad para poder desenvolvernos de una manera ágil, ¿verdad? Y responder eficientemente a los retos de nuestro entorno. Entonces, frente a cualquier eventualidad, los seres humanos podemos adaptarnos. Sí, renunciar a aquellas cosas que nos gustaban, empezar a aceptar algunas otras cosas, moldear nuestros comportamientos, cambiar nuestros hábitos, modificar nuestras estructuras de pensamiento, dejar a un lado nuestros paradigmas, empezar a pensar de otra manera, relacionarnos de otra forma, hablar otro idioma, comer otras cosas, tener otras culturas. O sea, nos adaptamos. Y eso es maravilloso, sobre todo en un mundo, en un planeta que no tiene palabra de honor. No. O sea, yo, por ejemplo, nunca me hubiera imaginado, ni en mis sueños más oscuros, ¿verdad?, cambiarme de país y vivir en un lugar completamente que no tenía yo idea que lo iba yo a hacer. Sin embargo, aquí estoy. Y fue difícil, bueno, ahora me pongo a pensar, bueno, fue difícil en el instante en el que tuve que renunciar a algunas cosas que aquí no había, ¿verdad? Pero hay cosas maravillosas acá que allá tampoco hay. Entonces, ¿qué pasa? Pues se compensan unas cosas con otras y lo único que limita el que tú te adaptes es la resistencia que tú tengas al cambio. Así que, amigo, amiga, frente a un universo que está constantemente cambiando, frente a un mundo que te está retando constantemente, pues la única consigna es aprender a desprenderse de las cosas lo antes posible, abrir tu mente para recibir nuevos aprendizajes y, como decimos en mi país, pues flojitos y cooperando, ¿no? Ser capaces de adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan. De hecho, la flexibilidad, la adaptación al cambio es una competencia de la inteligencia emocional que nos permite gestionar nuestros recursos para responder efectivamente a esos cambios que se nos están presentando. Wow, ¿no? Interesante. Hay otra frase que utiliza la gente con alta inteligencia emocional. Dice cosas como, esto es lo que realmente importa. O sea, cuando la gente tiene muy clara cuáles son sus prioridades, cuando sabe exactamente cuáles son las cosas que le van a traer valor a su vida, la gente que reconoce realmente las cosas que son importantes, son capaces de mantener su enfoque, su emoción y concentración frente a esas cosas. Nada los distrae. Y la concentración es muy importante para el logro de nuestras metas. Cuando yo logro establecer las prioridades en mi vida y dirijo toda mi atención y mi energía, todo mi entusiasmo hacia esas prioridades, los obstáculos, amigo, amiga, se caen delante de ti. O sea,
nada te puede detener. ¿Por qué? Porque tú sabes muy clarito cuáles son aquellas cosas que son importantes. Y entonces dices, ¿sabes qué? Mi salud es importante, así que nada se va a interponer entre donde estoy y el gimnasio, por ejemplo. ¿Sabes qué? Mi crecimiento y mi desarrollo personal es muy importante, así que nada se va a interponer entre donde estoy y esos estudios que quiero hacer. Nada lo va a hacer. ¿Sabes qué? Mi relación de pareja es tan importante que nada se va a interponer ante ella. Ni la distancia, ni el tiempo, ni nadie. Entonces, cuando tú tienes claro cuáles son las prioridades en tu vida, es muy fácil mantener el enfoque, es muy fácil mantener la concentración, es muy fácil mantener el entusiasmo, porque es de lo que te alimentas. Pero si tú no tienes prioridades, si tú no las has establecido, pues serás como una veleta al viento. Te va a costar mucho trabajo crear hábitos positivos en tu vida. Serás como una veleta al viento, ¿verdad? Y una persona que es veleta no creo que pueda llegar muy lejos. Así que la pregunta importante, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las cosas que son realmente importantes en tu vida y por las cuales estás dispuesto a poner toda tu atención y todo tu entusiasmo? Sí, y establecelas. Bien importante. Entonces, fíjate, eso es algo que distingue a una persona que tiene alta inteligencia emocional. Yo cuando veo a una persona que tiene muy claras sus prioridades, ¿tú crees que esa persona alguien lo va a distraer? ¿Tú crees que si esa persona tiene un problema va a tirar la toalla? ¿Va a abandonar? ¿Va a renunciar? No, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sabe cuáles son las cosas que son valiosas para su vida y está dispuesta a enfrentarlas sin miedo. Eso es lo que hace a una persona con alta inteligencia emocional. Bueno, una de las cosas, ¿no? Interesantísimo, ¿no? ¿Sí o no, mi querido Raúl Ortiz Polo? Gracias desde Ciudad Juárez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, ¿quién más se manifiesta para saludarlo o saludarla? Muchas gracias por estar acá. Aquí también se encuentra Carlos Camel desde Chile. ¿Cómo estás, querido amigo? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Y bueno, otra frase que utiliza la gente con alta inteligencia emocional dice así: tengo estos pensamientos porque... Es cuando tú te das cuenta por qué piensas como piensas. Es cuando no solamente te dedicas a que los pensamientos se agolpen en tu cabeza, sino que eres capaz de analizarlos, eres capaz de ser consciente de esos pensamientos, eres capaz de darte cuenta del efecto que generan e incluso del origen de esos pensamientos. Eso se llama conciencia de sí mismo o autoconciencia. Es tener conciencia de qué me está pasando. Y como muchas veces lo he dicho, una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la voluntad. Una persona que solamente tiene pensamientos, pues es como si dejaras, ya sabes, ¿no? Tu cerebro que ande silvestre por ahí a ver qué pensamiento agarra del aire, ¿no? Y seguramente que va a empezar a agarrar pensamientos de lugares no muy adecuados. Los va a agarrar de la novela de la tarde, los va a agarrar del noticiero de la mañana, los va a agarrar del vecino que está más jodido que uno. O sea, de ahí vamos a estar agarrando los pensamientos. Entonces nos damos cuenta que los pensamientos que tenemos ni siquiera son nuestros, ni siquiera responden a nuestras prioridades, ni siquiera se encuentran alineadas con nuestros deseos o nuestras metas. Simplemente tenemos pensamientos. Pero pensar, no, pensar es otra cosa. Pensar es tomar conciencia de esos pensamientos y voluntariamente cambiarlos a mi conveniencia. Y es darme cuenta de las cosas que me conviene pensar. ¿En qué me conviene pensar? ¿Cuáles son los pensamientos que me van a elevar? ¿Qué pensamientos tengo que cultivar para poder proyectar mi vida a otro nivel? ¿Qué pensamientos me dan energía? ¿Qué pensamientos me quitan energía? ¿Qué pensamientos me dominan? ¿Qué pensamientos me sacan de control? ¿Qué pensamientos o sea, dame cuenta? O sea, cuando tú eres consciente de esos pensamientos y sobre todo, y muy importante, eres capaz de dirigir esos pensamientos, acabas de obtener una de las mayores conquistas de este planeta y de la historia, que es el gobierno de tu propia mente. Cuando tú eres capaz de hacerlo, empiezas a regular tus estados de ánimo, empiezas a manejar tu comportamiento, empiezas a modificar tu conducta, empiezas a adoptar hábitos de otro nivel. Y obviamente una persona que se pone al mando de su propio cerebro, tiene el mundo comiendo de su mano. Así de poderoso es esto. Entonces, una persona que tiene alta inteligencia emocional tiene conciencia de sí mismo y es capaz de darse cuenta de sus pensamientos, del efecto que generan, del lugar de donde provienen y cambiarlos a su gusto. Fíjate qué importante.
Gloria Gómez, ¿cómo estás, querida amiga? Un gran abrazo, igualmente con mucho cariño para ti. Mili Aguedo, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto verte también a ti. Gracias, Claudia Uchuya, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí, gracias. Y bueno, vamos a ver otra frase, la sexta frase que quiero compartir contigo que distingue a las personas de alta inteligencia emocional. Y con esta frase me despido el día de hoy y mañana retomamos para ver las otras 6 frases. ¿Les parece bien? ¿Sí? La sexta frase que distingue a las personas con alta inteligencia emocional dice así: lo entiendo y me preocupo por ti. Creo que esta frase no la escuchamos muy seguido, ¿verdad? Alguien que te dice, oye, sí, entiendo cómo tú te sientes y me preocupo por ti. Oh, o sea, si tú ves a una persona que te dice eso, ahí es. ¿Por qué? Porque nos habla de una conciencia que cada vez es más rara en nuestra sociedad y es la conciencia social. Tener conciencia de que no estamos solos en este universo, tener conciencia que formamos parte de una sociedad, formamos parte de un universo. No eres tú y yo, somos nosotros, somos una unidad. Y cuando entendamos eso, nos elevaremos a otro nivel de efectividad mucho más evolucionado. Es darnos cuenta de que nuestros pensamientos se conectan con los pensamientos de otras personas y que todo lo que yo soy capaz de generar acá lo comparto con las personas y lo de esas personas generan lo comparten conmigo y creamos un mismo concepto, una misma mente de la cual todos nos alimentamos. Por eso las religiones antiguas decían todos somos uno. Y cuando entendemos que todos somos uno, empezamos a ser empáticos, empezamos a sentir un poquito como los demás sienten. Si sintiéramos un poco lo que otras personas sienten, yo creo que se acabaría el hambre, se acabarían las guerras, se acabaría el maltrato, se acabaría la discriminación, se acabarían un montón de cosas porque seríamos capaces de vivir en carne propia lo que nuestros hermanos sienten. Y no lo permitiríamos bajo ninguna circunstancia. No permitiríamos que un hermano sufriera si nosotros pudiéramos hacer algo. No permitiríamos que una persona pasara hambre si nosotros podemos hacer algo. No lo permitiríamos. Pero estamos tan despersonalizados, ¿verdad? Tan individualizados, tan engatusados, tan adiestrados, ¿verdad? Que pensamos que somos competencia, que pensamos que somos todos contra todos, que pensamos que países, divisiones, fronteras, himnos, banderas, ¿verdad? Y vivimos en esa competencia. Oh, mi comida es mejor que la tuya, ¿no? Mi himno es más bonito que el tuyo, mi selección es más poderosa que la tuya. Y es un engaño que nos han hecho creer. ¿Para qué? Para que perdamos fuerza, para que no seamos uno, para que no vivamos en comunidad. Y eso, amigos, es una de las raíces de los cánceres más grandes que nosotros tenemos. Cuando tú eres empático, empática, empiezas a vivir un poquito en el cuerpo de la otra persona. Te das cuenta que lo que nos divide tan solo es una ilusión. Los límites que representan nuestro cuerpo físico solamente es una ilusión, pero estamos conectados a nivel energético y esa conexión es mucho más poderosa. Es cuando aprendemos a valorar los pensamientos y los sentimientos de otras personas, cuando empezamos a capitalizar sus ideas y las hacemos parte de nosotros, cuando empezamos a crecer gracias al esfuerzo compartido y colaborativo, cuando nos damos cuenta que las sociedades avanzan en la medida que pensamos en los demás y que creamos oportunidades de crecimiento para todos, porque el éxito de otra persona es también mi éxito y mi éxito también es parte de tu éxito. Cada vez que yo tengo éxito, tú sabes el impacto que genera económico en mi círculo social, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo sueños más elevados y deseo tener un auto mejor, bueno, pues entonces voy a generar dinero para poderlo conseguir. Eso le da trabajo a otras personas. Empiezo a movilizar los sueños de otra gente. Con mi progreso, otras personas también progresan. Y eso es lo que nos lleva a la evolución. Entonces, cuando tú empiezas a entender y preocuparte por los demás, estás empezando a entender una de las razones fundamentales por las cuales tú y yo estamos en este planeta, y es por el hecho de ayudarnos a evolucionar, a crecer y mejorar. Una persona con alta inteligencia emocional es capaz de conectar emocionalmente con otras personas y llegar incluso a sentir un poquito de lo que las otras personas sienten. Conciencia social. Maravilloso.
Bien. Connie, saludos desde Querétaro, tan bello Querétaro, gracias, qué gusto que te conectas, muchísimas gracias a todos. Y bueno amigos, ¿qué les parece que mañana nos conectamos y hablamos de las otras 6 maneras de pensar de las personas con alta inteligencia emocional? Voy a preparar un PDF, así que si tú estuviste en esa presentación y estás mañana, te voy a dejar aquí un link para que te puedas conectar ahí y que solicites el material que voy a compartir en PDF que acompaña toda esta presentación. ¿Te parece? Bueno, no se hable más, entonces nos vemos el día de mañana. Mientras tanto, cuídense un montón, que pasen excelente noche, un maravilloso inicio de semana y éxito cuántico. Chao.